a la maestra Verónica Turcot, que ella es también colega de la licenciatura en enseñanza del francés. Ella es maestra también en... ¿Me ayudas, Vero? Porque pedagogía. Soy socióloga y maestra en pedagogía. En pedagogía. Ella también, bueno, es profesor de tiempo completo en la universidad y ella ha desarrollado a lo largo de ya de varios años no solo educación en línea, sino su especialidad es que hace educación en línea para formación de profesores. Te doy la palabra, Vero. Gracias, Ruth. La siguiente, por favor. Gracias. Pues sí, como vimos ahorita, se nos abre con la educación en línea un mundo de posibilidades en cuanto a estrategias, en cuanto a diseño. La anterior, por favor. En cuanto a estrategias, en cuanto a diseño, ¿no? Y yo les voy a hablar de la parte que de alguna manera es la que tiene que estar creando todo esto, ¿no? Que es la parte docente. Cuando se empezaron a utilizar las tecnologías, cuando empezó incluso la educación a distancia, ya mediada por tecnología, por la televisión, que lo vamos a ver ahorita, por la televisión, por la radio, por diferentes medios, hasta llegar a internet y todos los recursos que han surgido, se hablaba de que iba a desaparecer el docente. Pero en la medida en que nosotros vemos cómo se van transformando estas tecnologías y lo que vamos teniendo que involucrar en ellas, la figura del docente en ningún momento desaparece, sino está presente y está diversificada de diferentes maneras. Bueno, aquí les quiero compartir esta imagen que seguramente ya muchos de ustedes han visto, ¿no? Está el estudiante en una zona muy lejana, por lo que se ve en la imagen en alguna parte muy alta, porque hasta se ven las montañas, y él pregunta, perdón, profe, pero hasta acá no se escucha. Y allá a lo lejos en la ciudad se ve la señal de Wi-Fi, ¿no? De internet. ¿Por qué no escucha el estudiante? Ya lo mencionaban ahorita tanto Estela como Ruth, ¿no? Por estas dificultades para conectarse en tiempo real, puede ser. A lo mejor porque no están coincidiendo en el momento en que pueden usar la tecnología. A mí también me pasó esto de estudiantes que tenían que turnarse en casa para poder utilizar los recursos. A lo mejor no cuentan con los recursos, cuentan únicamente con teléfono móvil, ¿no? Con un smartphone. Es con lo único que cuentan y eso dependiendo de que tengan datos. O a lo mejor no se escucha porque a lo mejor no estamos dialogando con ellos. A veces es algo que ocurrió mucho, sobre todo al principio de la educación en línea, que no escuchábamos, no se lograba establecer un diálogo. Entonces puede haber muchas maneras, muchas razones por las cuales este estudiante no está escuchando aquello que a lo lejos está diciendo el profesor. A lo mejor hasta no tendría que hablar el profesor tanto como decía Ruth a partir de toda esta serie de estrategias que nos presentan, ¿no? La siguiente, por favor. Es aquí cuando una aportación también una contribución de la educación en línea es esta idea del acompañamiento. Y hemos escuchado esta palabra acompañamiento en lo que es la educación, la formación para el trabajo. ¿Por qué en la formación para el trabajo? Porque se acompaña a el estudiante en formación en una empresa para que aprenda y desarrolle ciertas habilidades. Escuchamos acompañamiento y pensamos en tutoría, por ejemplo, ¿no? Que es acompañar al estudiante en todo su proceso de formación. O inclusive el acompañamiento socioafectivo que tiene que ver con esta parte que qué bueno que ya se está retomando en la educación, qué siento, qué vivo en el momento de estar construyendo aprendizaje. Pero aquí nos referimos al acompañamiento docente, que no es cosa menor. ¿Qué implica? Implica estar cerca del estudiante. En un momento más vamos a ver esta idea de presencia, de la presencia en lo no presencial, que es algo importante. La siguiente, por favor. Gracias. Cuando hablamos de acompañar, tenía una maestra, Graciela Hierro, en la Facultad de Filosofía y Letras.
siempre nos decía Graciela, para comprender qué queremos decir con una palabra, hay que irnos a la etimología. Y resulta que acompañar viene del latín comedere y panis, que es comer pan. Acompañamiento, acompañar, compañía, nos están hablando de que vamos a comer pan juntos, de que vamos a compartir el pan. Y cuando compartimos el pan, compartimos la vida, compartimos la conversación, compartimos desafíos, compartimos proyectos. Y es lo que desde esta idea de acompañar vamos a estar acompañando a los estudiantes. Suena un tanto romántico, si queremos oírlo así, pero no, esto es algo que nosotros vemos en la educación en línea. Se ha dicho mucho, por ejemplo, que en el principio sobre todo, que el correo electrónico es frío, que el correo electrónico no nos permite comunicarnos. Creo que en educación en línea llegamos a conocer a nuestros estudiantes de manera muy clara a través de sus expresiones, vía correo electrónico, a través del foro, a través de lo que nos dicen en un chat, ¿sí? Porque es un espacio de palabras y las palabras acompañan, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y cómo acompaña el docente en la educación en línea? Ya lo mencionaban ahorita tanto Estela como Ruth. Por un lado, acompañamos a través del diseño educativo. El diseño educativo no es, como bien decía la doctora Estela, no es una cuestión que resulta nada más de seleccionar los temas y trabajar con ellos, sino nosotros lo que hacemos es plantear rutas de aprendizaje que va a seguir el estudiante. A mí me gusta llamarle a esto una cartografía del aprendizaje, porque hacemos un mapa que tiene no únicamente contenidos, no únicamente temas, procesos. ¿Qué son los procesos? Los caminos por los que va a andar ese estudiante para llegar a aquel aprendizaje que queremos que logre. Compartimos también en este diseño los medios que vamos a utilizar. No es lo mismo plantearle a un estudiante, vamos a hacer un foro en una plataforma como Moodle, a decirle voy a abrir un blog y ahí vamos a interactuar, o a trabajar con Drive, como lo mencionó ahorita la maestra Ruth. ¿Sí? Eso implica demandas diferentes del tratamiento de la información, de cómo la presentamos, las indicaciones que damos. Todo esto tiene que ver con el trabajo docente. Estamos planteando rutas de aprendizaje. ¿Sí? Y por supuesto, está presente como esta forma de acompañamiento la retroalimentación, que la retroalimentación no implica lo hiciste bien, ¿no? Sino implica, como vemos aquí en este gráfico, que espero que sea muy gráfico, compartimos ideas, ¿no? En un proceso de retroalimentación, a través de un proceso de diálogo, compartimos dudas, compartimos este intercambio entre muchos, este intercambio e interacción entre diversos sujetos, y estamos guiando, y estamos proporcionando información. O sea, la retroalimentación no es igual a calificar en el sentido de poner una calificación que nos va a permitir acreditar, ni tampoco calificar en el sentido de cuestionar o de juzgar ciertas formas o actitudes o procesos de los estudiantes, sino que implica esta interacción, diálogo y presencia, que por supuesto que la tiene la docencia presencial, pero cómo llevar a cabo esta interacción, diálogo y presencia en los espacios virtuales. A eso es lo que nos tuvimos que enfrentar muchos de nosotros en esta emergencia educativa, totalmente de acuerdo con Estela. Aparte de la emergencia sanitaria que está por acá, está aquí la emergencia educativa. Y en esa emergencia, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esta interacción, este diálogo y sobre todo esta presencia con los estudiantes? Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Aquí es donde entran diversos elementos que hay que considerar en la retroalimentación.
Hemos estado realizando un proceso de investigación en torno a la LEF y lo vamos a ampliar a otras licenciaturas en línea, en el caso de la universidad, en donde estamos haciendo un análisis, un seguimiento desde un enfoque cualitativo a la retroalimentación que hacemos. Les voy a llamar docentes en línea, porque cada modelo puede ser docente, puede ser tutor, puede ser asesor, en fin. A este docente en línea, ¿cómo realiza esta retroalimentación? Bajo una concepción que es la retroalimentación formativa. Cuando nosotros retroalimentamos al estudiante, insisto en lo que decía hace un momento, no estamos calificando, sino que estamos formando al sujeto. Y con esta idea de Ferri, de que estamos formando a la persona, colaborando en su formación como sujeto, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Los hacemos a través de hacer comentarios, orientaciones relacionadas con el contenido, relacionadas con los aspectos cognitivos, es decir, con la forma en que construye el conocimiento y realiza habilidades, un poco estos niveles que nos mencionaba Ruth, ¿no? Que van desde obtener información en las grandes bases de datos hasta conseguir que el estudiante logre construir conocimiento. Eso es parte de la retroalimentación. Y también un nivel socioafectivo. Muchas veces es algo que he comentado con mis estudiantes en esta línea de la educación a distancia. Pareciera que tanto docentes como estudiantes estamos solos, y sí, pareciera que estamos solos frente a la máquina trabajando, ¿no? Y el estar solos no es malo, esta soledad nos permite crecer. Lo que debemos evitar es la desolación. A veces, si un estudiante no encuentra la respuesta pronta, inmediata, que le oriente, se va a sentir así, en la desolación. Y yo creo que eso es uno de los elementos que genera mucha deserción en la educación en línea. Sentir la desolación, la no presencia del otro, es decir, la no presencia del docente. Y dentro de esto, obviamente en educación en línea podemos plantear en algunos modelos, como es el caso de la LEF, tener un determinado número de estudiantes, aunque hay modelos que aceptan 80, 100 estudiantes, que lo único que se consigue es ir mermando las posibilidades de eficiencia terminal. Pero bueno, ese es otro asunto. Aquí lo que vemos en esta lámina que les quiero compartir y que es finalmente lo que considero que también contribuye la noción de retroalimentación a esta educación, perdón, a esta enseñanza remota, ¿sí? ¿Cómo caracterizar o cómo realizar esta docencia, acompañamiento a los estudiantes en los diferentes recursos que podemos encontrar en Internet? Seré muy breve porque sí son muchos puntos, mencionaré uno de cada sección. Por ejemplo, en redes sociales. Efectivamente, algunos profesores, incluso algunos de quienes nos están escuchando, posiblemente utilizaron Facebook o utilizaron WhatsApp. Facebook, pues sí nos permite subir un poco más de material, establecer un diálogo grupal. Y en el caso de WhatsApp, son respuestas inmediatas. Mando el material, mando indicaciones, ellos consultan y tiene que ser una retroalimentación concisa, orientadora e inmediata. En recursos como las plataformas educativas, que en lo personal son las que más me gustan, ¿por qué? Porque ahí tengo todo. Entonces mi docencia en esos espacios de plataformas educativas puede ser diversificada. ¿En qué sentido lo digo? Podemos trabajar en un foro en donde voy a hacer un acompañamiento grupal o un acompañamiento que vaya orientando la interacción entre los estudiantes. Puedo, por ejemplo, pedir tareas individuales donde mi retroalimentación va a ser personalizada. Puedo responder dudas inmediatas a través de los mensajes. Puedo subir información que yo misma elabore. Yo puedo elaborar diferentes textos a manera de presentación magistral, pero los hago por escrito. O puedo elaborar un video, puedo elaborar una grabación, material en audio que les subo a los estudiantes y podemos movernos en esa diversidad
de posibilidades que me proporcionan las plataformas educativas. En el caso de plataformas como Classroom, bueno, recursos como Classroom y Team, también nos permiten muchos recursos y nos permiten mucho movimiento adentro y afuera del recurso base. ¿A qué me refiero con el recurso base? En el caso de Classroom, en Classroom subo contenidos, pongo actividades, pero les puedo pedir que elaboren algo que tienen que realizar en YouTube y salen a YouTube, salen a Drive, salen a diferentes recursos de Internet. Le da un movimiento diferente a los estudiantes. Y obviamente lo que muchos de nosotros empezamos a utilizar y que yo creo que esto va a ser algo que además de que es un aporte de la educación en línea, va a ser algo que se le va a regresar a la educación en línea también. El trabajar en estas videoconferencias, en este tipo de interacción con los estudiantes en tiempo real, porque permite esto, ¿no? Que ese acompañamiento pueda ser grupal o pueda ser personalizado, pero de manera más directa y algo que los seres humanos se ha visto, ¿no? Ahorita con el confinamiento. Qué difícil es no ver al otro. O sea, el no poder ver al otro con el que estoy interactuando, como seres humanos sí nos genera ahí una cosa de cuestión emocional. Por eso les digo que es bien importante el aprender que en los correos electrónicos sí vemos al otro, aunque no lo veamos cara a cara. Bueno, y por ejemplo, el hacer uso de recursos diversos, ¿no? Que son recursos que le permiten tanto al estudiante como a nosotros mismos poder crear, ¿no? Que desde hacer un audio, hacer un video, hacer un blog, hacer un pequeño librito, hacer una infografía. Tenemos muchos recursos que nos obligan a modificar la forma en que estamos realizando esta docencia, entendida como acompañamiento, entendida como tutoría. Porque nos lleva a pensar tanto en los estudiantes, cómo los vamos a guiar y qué necesitamos para guiarlos en el proceso, pero también pensando en nosotros mismos, cómo me enfrento yo a esto. Pues tengo que diversificarme sin que esto constituya algo que me afecte emocionalmente. Entonces tengo que aprovechar estos recursos, tengo que aprovechar la posibilidad del trabajo colaborativo, donde no me desaparezco, sino donde mi retroalimentación es dar seguimiento y estar apoyando este trabajo de colaboración, por poner un ejemplo. Y bueno, a manera de síntesis de todo esto, creo que debemos quedarnos con la idea de que toda esta incursión en los medios, en la educación en línea o en la enseñanza remota, nuestra presencia como docente sigue siendo fundamental y hay que tener que enriquecerla. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero, por la intervención. Ya no les tuve oportunidad de presentarla. Reitero nuevamente, ella es integrante del Colegio de la LEF, ella es socióloga y tiene una maestría en pedagogía. También, como el resto de integrantes de este panel, ha trabajado en el diseño, el desarrollo, la evaluación y la investigación de diversos sistemas de formación de docentes apoyados en tecnología y particularmente en línea. Una de las bases del aprendizaje en línea es que el estudiante sea autónomo y autorregulado. ¿Esto a qué se refiere? Nuestro papel como docentes no tiene que ver con un acompañamiento de que yo estoy contigo, yo te hago todo, no, sino como ese acompañamiento. Voy a poner un ejemplo burdo. Cuando nosotros enseñamos a los hijos a andar en bicicleta, ¿no? Es frecuente, es algo que yo he observado, pero bueno, va mi ejemplo burdo.
Vemos nosotros que hay quienes les enseñan y lo van cuidando. No, no, espérate, te vas a caer. No, no le quites las rueditas. No, no, espérate, no, por ahí no te metas. Y hay quienes nada más toman la bicicleta por atrás. Siente, te estoy tomando la bicicleta, pero tú vas solo. Y llega un momento en que el niño que está aprendiendo a andar en bicicleta sigue solo y no se da cuenta que ya no está la mano atrás sosteniendo la bicicleta, ¿sí? Este ejemplo, por burdo que sea, es el acompañamiento. O sea, algunas otras profesoras del área están trabajando una cuestión sobre andamiajes. Ahorita pensar en que yo le voy a proporcionar al estudiante esa especie de andamiajes, de rutas, de dónde sostenerme para poder hacer lo que tengo que hacer, es decir, aprender, mi proceso de aprendizaje. Pero no voy a estar todo el tiempo al lado del estudiante tratando de resolverle los problemas que enfrenta, sino dándole orientaciones sobre cómo poder resolver estos problemas. Ah, por aquí vas bien, no, por aquí, mira, piénsale de esta manera. Es mucho el cuestionarle. Y obviamente es el llevarlo a la autonomía. No puede haber un estudiante en línea, un estudiante universitario, y yo me atrevería a decir que en la medida en que se van avanzando en niveles educativos, que no sean autónomos. Ahora, quisiera responder a esto otra rápidamente. Las rutas de aprendizaje, si se pueden aplicar para educación básica y para quienes no saben leer. Estas rutas de aprendizaje se diseñan en función del estudiante, de a quienes va dirigido el curso. No son unas rutas ya establecidas, sino como toda ruta nos va a llevar a algún lugar, y al lugar al que vamos es el aprendizaje de ese estudiante. No conozco yo alguna propuesta con estudiantes que no sepan leer. No la conozco, seguramente debe haberla. Pero considero, desde mi experiencia, que sí se puede hacer, que sí hay manera de ir planteando esas rutas para que el estudiante pueda aprender y donde se tienen que involucrar diversos especialistas. Vamos, en educación básica no es mi tema, pero considero que quizás se pueda hacer, ¿no? Un poco de esto de la temporalidad. Es que yo creo que sí es un tema bien interesante. Yo creo que esto tiene que ver con una crisis de la escolarización. ¿A qué me refiero? Cuando pensamos en el tiempo de la escuela, el tiempo del aula presencial lo pensamos lineal. Y cuando hablamos del tiempo en línea es como un tiempo con muchos puntos. Ya lo decían tanto Estela como Ruth, no esta cuestión de la sincronicidad y la asincronicidad. Quiere decir que el tiempo en educación en línea no es lineal, sino es un tiempo que va relacionado con diferentes espacios y va a regularse en función de esos espacios. Habrá un espacio como un foro de discusión, por ejemplo, que es totalmente asíncrono, a pesar de que es un debate. Generalmente un debate lo podemos imaginar de un tú a tú. En cambio, en un foro en línea puede llevar mucho tiempo o poco tiempo, pero es en el intercambio a través de lo escrito. Pero si yo utilizo, como decía hace un momento, un chat en WhatsApp para dar una respuesta, es respuesta inmediata. Y esto tiene que ver sino que tiene que ver con procesos de pensamiento y de cómo voy a construir esa respuesta, cómo resuelvo un problema. O sea, a lo que voy es que es interesante que se pregunte por esta cuestión de la temporalidad, porque sí tiene que ver con lo síncrono y lo asíncrono, con los espacios de interacción en línea, pero también con lo que hemos vivido como escolarización. O sea, yo creo que va más allá de que si estamos en una crisis con una enseñanza remota, sino que esta enseñanza remota nos está hablando de que la escolarización se le movieron cosas que hay que cuestionarse, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí tendríamos que estar pensando, ¿no?
Educar para transformar.